Bien, seguimos conversando con Javier Bedoya, congresista. Ahora hablaremos sobre el tema de la reforma electoral. Javier, el voto preferencial termina siendo algo que para muchas personas gusta, porque puedes elegir del menú que te da el partido qué congresista te parece bien y por último votas por él. Pero por otro lado se señala de que eso genera una inestabilidad política de los partidos, porque estos no pueden escoger sus propios miembros y ponerlos de arriba hacia abajo. ¿Se va a poder procesar este tema del voto preferencial en esta legislatura donde estamos ahora? Yo lo dificulto, Alfonso. Yo lo dificulto porque para eliminar el voto preferencial hay que tener en consideración que todos los congresistas que tienen que aprobar la ley son hijos del voto preferencial. Por eso yo presenté este proyecto tanto al inicio del régimen de Alan García como al inicio del régimen de Humala. Tú también has sido parte del voto preferencial, evidentemente. Sí. Muy bien. Pero yo soy un hombre formado en un partido y yo tengo por encima de mis apetencias o intereses la percepción de que hay que fortalecer partidos. Y este es un sistema que debilita partidos. Cuando este proyecto se presentó, mejor dicho, cuando se implantó en el Perú el voto preferencial, la idea de los legisladores fue precisamente romper con las cúpulas partidarias, que eran quienes ponían a sus adeptos, su gente más cercana, en los primeros lugares, porque se votaba por la lista cerrada. Esa fue la justificación, así es. Bien, pero esto no impide, por ejemplo, ir a sistemas mixtos, en donde los candidatos que un partido presenta sean producto de una elección interna, un militante, un voto, con auspicio y supervisión de la OMPE. Es lo que hemos sugerido, es lo que hemos propuesto, a los efectos de que la militancia de cada partido determine quiénes son los que van y en qué orden van dentro de la lista. Porque poner el voto preferencial, que ya cumplió la iniciativa, la razón por la cual inicialmente se le puso, y esta es la opinión de una de las personas más calificadas como Sinesio López, que ha escrito sobre esta materia, tiene varios inconvenientes. En primer lugar, el voto preferencial debilita a los partidos porque el candidato al Congreso está más interesado en su candidatura y en promover su número ante la opinión pública que empujar el programa o la candidatura presidencial. Y no solamente eso, sino que ¿con quién compito yo por el voto preferencial? Con los miembros de mi propia lista. Porque si el elector, en función de los votos que dé por la lista, determina que de mi lista entran 5 o 7, ¿quiénes son esos 5 o 7? Los más votados. En consecuencia, para obtener más votos preferenciales, yo tengo que hacer competencia con quienes integran mi misma lista y no la lista contendora. Ahora, el otro problema es que entonces, uno puede comprar su espacio y puede hacer una campaña de acuerdo a su billetera. Y eso hace todo un tema, porque puede ser que se vendan los curules. Eso es otro problema. Es un sistema no más democrático, sino más plutocrático, o sea, el poder del dinero. Pernicioso. No hemos visto el festival de propaganda, de anuncios, de paneles, de afiches, banderolas, que inundan las ciudades del país en cada proceso electoral, con la cara sonriente de todos nosotros los candidatos, buscando vender el número que nos identifica para que voten por nosotros. Entonces, quien tiene mayor capacidad económica termina siendo el que tiene mayor capacidad, posibilidad, mayor opción para ser congresista. Y no, de repente, no es la persona más idónea, más capacitada. No permite, en consecuencia, a los partidos organizar una lista en forma ordenada, poniendo gente de diferentes sectores y especialidades para tener una bancada que cubra todo el espectro de la problemática nacional. Una atingencia, o mejor dicho, una disrupción. ¿Qué pasó con Alianza por el Gran Cambio? En el sentido de que Pedro Pablo estuvo con ustedes al principio. Bueno, ustedes entraron junto con la lista de Pedro Pablo Kuczynski en la alianza electoral, pero eso se partió ¿en cuánto tiempo? ¿Por qué no pudieron continuar como colectivo político de manera, digamos, liderada por PPK como él supuestamente quería también? Yo creo, Alfonso, que el problema surgió desde la conformación de esa alianza para el Gran Cambio. Como PPK decía, había hecho un sancochao.
en donde, esa es la expresión que él utilizaba, en donde había puesto gente de diversas vertientes políticas, que, bueno, podían juntarse en torno a un proceso, pero que difícilmente iban a poder mantener unidad porque tienen concepciones distintas. Y eso se evidenció, no bien iniciamos labores. Y la forma como veo que PPK está incluyendo en su partido gente también de diferentes vertientes, me da la impresión que hoy, dejando de margen a los partidos, pero está repitiendo el mismo error, que es el mismo error que cambiando lo cambiable, le ha pasado a Humala como le pasó a Toledo. Con el fin de llegar al poder, arman las listas pactando con los movimientos regionales. El movimiento regional en Piura, como el movimiento de Cusco o cualquier otro, que tiene representación y tiene fuerza. Muy bien, yo te doy dentro de la lista 1 o 2 cupos, pero tú haces campaña por mí. Y una vez que han llegado al poder y sobre todo una vez que se acerca el término del régimen, del gobierno, se despiden. Esa gente ya está pensando en las próximas elecciones, con quién van a ir. Y por eso es que tanto Toledo en su momento como Humala ahora, vemos que se está desgranando su bancada, porque está conformada fundamentalmente no por gente de partido, de su partido, sino las alianzas electorales en cada circunscripción. ¿Qué opinas? Y es lo que PPK está repitiendo. ¿Qué opinas de estos dos últimos jales de Pedro Pablo Kuczynski, que es el doctor Ciro Castillo, que estuvo ayer invitado aquí, y el congresista Carlos Brus? Está haciendo ya un espacio él para ganar congresistas. Es legítimo. Silencio. Es que quiero medir mis palabras. Pero hay libertad de expresión. Sin duda, pero también tengo que respetar a las otras personas. El principal activo que Carlos Brus presenta, siendo un hombre capaz y siendo un parlamentario de los mejores, pero su principal activo, ¿qué cosa es? La lucha que ha dado a favor de los movimientos gays. Es legítima. Yo no digo que no lo sea, pero eso es lo que está entonces caracterizando. Y en el caso del otro candidato, el doctor Ciro Castillo, la forma como este señor se dio a conocer fue a través de la tragedia de su hijo, en que durante meses, mientras hacían la búsqueda, salía permanentemente en también muy legítimo deseo de encontrar los restos de su hijo, pero a su vez acusando a una chica que estuvo en el ojo de la opinión pública maltratada durante muchos meses. ¿Qué otra actividad se le conoce a ese doctor? Entonces, en fin, no quiero ahondar más, es un tema muy delicado. Muy bien, regresemos al tema de la reforma política, de la reforma electoral. ¿Tú crees que es posible que se apruebe algo de la reforma o el financiamiento de partidos políticos o el tema de la segunda cámara, que veo imposible que se pueda hacer en el mes de septiembre? Entonces, no tenemos sino diálogo, pero no va a haber nada entonces. No, cuidado, ya hay. ¿Qué cosa es lo que tenemos? Ya hay, por ejemplo, ya hemos aprobado y ya es ley la modificación a la ley sobre revocatorias de alcaldes. Ya, correcto. Ya hay ley y es modificación constitucional la no reelección inmediata de alcaldes y presidentes regionales. Que algunos dicen que debería de también pasarse para los congresistas, ¿no? Si no es para el presidente, ¿por qué si el congresista es el único que puede reelegirse, no el alcalde, no el presidente regional, no el presidente de la República? Porque la prohibición de reelección se ha reservado para aquel que administra fondos públicos y que puede verse en la tentación de los fondos públicos que administra, el presidente regional, el alcalde, el presidente de la República, verse tentado de utilizar esos fondos con fines propios de su campaña para la reelección. No hemos impedido que los regidores, no hemos impedido que los consejeros regionales en los gobiernos regionales vayan a la reelección, porque ellos no administran fondos. Es el mismo caso de los parlamentarios. Ya, pero es discutible el tema, porque el Congreso tiene un presupuesto de casi 500 millones de soles al año. O sea, manejan ustedes una billetera bien grande.
maneja la administración y la mesa directiva. Tienen una cantidad de empleados ahí. ¿Cómo lo ves tú como congresista? ¿Tienes una crítica a esa burocracia congresal o no? Creo que lo hay mucho, creo que es demasiado y creo que en eso mantenemos los vicios de antaño, en que cada quinquenio se infla realmente la burocracia dentro del Parlamento en una forma descomunal. Bien, me hablabas de dos temas. ¿Qué cosa podríamos esperar de la reforma electoral para las próximas semanas, antes que comience la campaña electoral propiamente dicha? Mañana que tenemos pleno desde las 9 de la mañana, debemos ver dos temas en materia electoral. Uno es el voto golondrino, o sea, el voto golondrino, para que la ciudadanía entienda, es, y se da fundamentalmente en el interior del país, en distritos pequeños, cuando el candidato a alcalde, sabiendo que en su distrito la votación está muy definida, hace que muchos vecinos de distritos colindantes migren y se inscriban en el distrito por el cual él postula, pero en forma ficticia, porque esos que se van a inscribir en este distrito viven y pertenecen a otro distrito. Esos son los votos golondrinos. Bueno, esta ley fue aprobada, observada por el presidente de la República, y la observación ha sido aceptada por la Comisión de Constitución. En consecuencia, mañana vamos a aprobar esa ley. Muy bien. Un tema. Dos, el segundo. Ese es un tema. Mañana está previsto empezar el debate de la reforma de la ley de partidos políticos. No es un tema que vayamos a agotar, es un tema que tiene un sinnúmero de subtemas, ¿verdad? Pero mañana empezamos el debate. O sea, el presidente del Congreso ha expresado claramente que quiere poner énfasis en la reforma electoral y, de ser posible, todo esto antes que se produzca la convocatoria de elecciones, lo que previsiblemente debe de ocurrir en octubre. Es decir, lo que resta de agosto y septiembre y de repente los primeros días de octubre, vamos a ir avanzando, y hemos escogido los temas que menos controversia suscitan. Hay temas más polémicos, más controvertidos, como el voto preferencial y como la bicameralidad, que ya evidentemente no puede verse porque requiere reforma constitucional y tendría que verse en la próxima legislatura en segunda votación, y la próxima legislatura empieza en marzo y las elecciones son en marzo. Entonces no podríamos instaurar un Senado, en el caso fuese aprobado, y tener a los 2 o 3 días o a los 5 días las elecciones. Una última pregunta, Javier. Esta suerte de comisionitis aguda que puede desatarse en ciertos grupos parlamentarios o congresistas de querer cada uno que tiene el derecho a tener su propia comisión para investigar lo que sea, legítimamente también posible, pero que va a complicar la campaña electoral, ¿qué te parece? Yo lo he dicho a Alfonso, y no porque me lo preguntas, yo he fijado posición en torno a este tema en varias oportunidades, cuando en Pasos Perdidos en el Congreso de la República, los periodistas que cubren las noticias ahí me han preguntado. Yo reconozco que una de las funciones fundamentales del Parlamento es fiscalizar, y lo hace normalmente a través de una comisión especial que es de fiscalización o de comisiones investigadoras que se constituyen para casos concretos. Pero la pregunta que me habían formulado, no tú, sino que me formularon en el Congreso, era respecto de las mociones ya presentadas para constituir nuevas comisiones investigadoras. Uno, en el caso del Jabanice Cuantos, el Lavallato, de las empresas brasileras, y otros para el caso de las agendas de Nadine, por ejemplo. Así es. Y yo lo que he dicho es que si el Parlamento decide formar estas comisiones, no me voy a oponer a ellas porque está dentro de sus funciones. Pero, siendo dos temas netamente políticos, en un año electoral, con congresistas, muchos de los cuales van en búsqueda de la reelección y en consecuencia quieren y necesitan el figuretismo, ¿es conveniente que el Parlamento se aboque a esto? Yo opino que no. Legalmente tiene todo el derecho. Si así lo deciden, corresponde aceptarlo. No me parece lo más prudente. Yo dejaría, por lo menos en el caso de las investigaciones de los dineros de corrupción proveniente del Brasil, que sea la Fiscalía quien ya tomó cartas en el asunto y que inclusive ha enviado al Brasil 2 o 3 fiscales para que investiguen estas cosas, quienes continúen y no armar circo en función del escándalo del día. Muy bien.
Javier, gracias por estar con nosotros en Redes y Poder, muy amable. Encantado, espero que se repita la invitación. Por supuesto que sí, cómo no. Bien amigos, a una pausa comercial y regresamos con Luis Alberto Sánchez, representante del Foro Nacional de Juventudes. Una pausa y volvemos.